Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El exministro de Finanzas, Marco Flores, citó una entrevista del ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, en la que el funcionario reconoce que el gobierno de Lenín Moreno no recibió los $1.150 millones que anunció en cadena nacional con el fin de reactivar la economía, sino apenas 500 millones. En ese sentido, el exfuncionario cuestionó en su cuenta de Twitter a dónde van los dineros desembolsados por el FMI, porque claramente dijo no están siendo usados para la reactivación económica. Ocho de la mañana con 11 minutos. Bienvenida al economista Marco Flores, ex ministro de Economía y Finanzas, especialista en esta materia, con quien queremos precisamente resolver algunas dudas que nos deja la nota que nos antecedió. ¿A dónde están yendo los recursos que ha obtenido el Ecuador a propósito de una serie de acuerdos a los que ha llegado el gobierno de Lenín Moreno y el entonces ministro de Finanzas Richard Martínez con los organismos multilaterales, y que nos ubican además en este momento ya con una deuda que supera el 60% en relación al PIB? Economista, muy buenos días, bienvenido. ¿A dónde está yendo la plata? Buenos días, Alexis. Buenos días, Licenia. Primero, la deuda supera el 72% del PIB. ¿Y está por encima del 70%? Sí, claro, por supuesto. La deuda está en $72.000 millones, incluidos los atrasos con la seguridad social y las obligaciones de corto plazo del Ministerio de Finanzas, es decir, de menos de un año. Las obligaciones con el Seguro Social son como $7.000 millones y las obligaciones de corto plazo del Ministerio de Finanzas son $6.000 millones. Si eso usted le suma a los casi $59.000 millones, bueno, tiene $72.000 millones de deuda pública, y eso significa casi un 74% del PIB, impagable sin crecimiento económico. Pero para contestar su pregunta, yo desde hace algún tiempo he insistido en que Martínez utilizó el dinero o buena parte del dinero de los multilaterales para pagar deuda. Y ese dinero estaba destinado a la reactivación económica, a sostener el capital de trabajo de las empresas, a tratar de sostener el consumo, a dar crédito a las empresas. El presidente de la República, en mayo pasado, hizo una cadena nacional y categóricamente dijo que había $1.150 millones. Dijo que había $1.150 millones. El ministro Pozo, antes de ayer, en un medio de comunicación, señala que en realidad nunca hubo ese dinero, sino solamente 500 millones. Ninguna de las dos cosas son verdad. Mire, este de aquí es un boletín de prensa del Fondo Monetario Internacional. Está fechado el 2 de mayo del año 2020. Y aquí el Fondo Monetario da cuenta de los 600, aquí nomás hay $643 millones aprobados para el Ecuador bajo el instrumento de financiamiento rápido. $643 millones. Se dice que el destino de estos recursos para ayudar a solucionar balanza de pagos, que es lo que siempre dice el fondo, más financiar sistemas de asistencia social y de salud que tanto necesita el Ecuador, catalizará financiamiento de otras instituciones financieras multilaterales. Estos 643 millones entraron de un solo desembolso al Ecuador. Entonces se dijo que se iba a utilizar los dineros, los 500 millones que dice Pozo, y esto que en realidad entró a través de la Corporación Financiera Nacional y del Banco del Pacífico. Pero ninguna de esas instituciones tiene depositado en su cuenta el dinero, ni antes ni ahora. Ahora dice Pozo que hay 500 millones. Banco del Pacífico, Corporación Financiera, ninguna de esas instituciones tiene los 500 millones. Fácilmente verificable y fácilmente exhibible. No vaya a ser, como dice alguien, que depositaron y sacaron, ¿no? Lo que ha hecho el Banco del Pacífico es conceder créditos de reactivación o llamados de reactivación aproximadamente por $86 millones de su propia cartera. Pero para concluir esta pregunta, Alexis, les quiero hacer acuerdo de lo siguiente.
el señor Martínez no solamente que pagó los 342 millones de dólares del capital intereses de los bonos 2020, momentos antes de entrar a la reestructuración, no solo pagó eso, también pagó 936 millones, prepagó, adelantó 2 años del pago a Goldman Sachs y Credit Suisse, 936 millones. Usted tiene entre los dos pagos 1.300 millones. Para poder hacer eso, entre otras cosas, vació las cuentas de las empresas públicas, les debitó más de 200 millones de dólares y utilizó realmente todo lo que se movía donde había plata para poder pagar la deuda externa en bonos 2020 y prepagar 2 créditos que se vencían 2 años más tarde. Allá fueron básicamente los recursos. ¿Se puede saber de qué empresas públicas sacó esos recursos? Hay una lista como de 14, 16 empresas públicas. Que hoy están cerradas. ¿Perdón? Que hoy estarían cerradas, porque hay empresas públicas que han cerrado sus puertas, como por ejemplo TAME y otras tantas, ¿no? Sí, pero no se olvide que al Ministerio de Finanzas entran recursos regulares de venta de petróleo, por ejemplo, ¿no? Y de los ingresos tributarios, o sea, los impuestos. ¿Cuánto es lo que se ha devuelto? No se sabe. Pero es evidente que tienen que haber devuelto algo a las empresas más necesitadas para que funcionen. Pero lo trascendente de esto es que en un momento crítico del Ecuador se hizo esto. Si los dineros se hubieran utilizado para la reactivación económica, miren, una economía por más mal manejada que esté, luego de un par de años comienza a crecer por inercia. Pero si usted da una economía que está en franca contracción, esta no es solamente recesión, esta es una fuerte contracción, básicamente yo la llamo depresión. No le mete dinero, como hemos dicho, para mantener el capital de trabajo de las empresas, para sostener el consumo que viene cayendo, para sostener el empleo. Entonces es difícil que salga adelante. No hay ninguna economía en el mundo, ningún país en el mundo que haya salido de la crisis sin poner dinero. Y aquí lo que se ha hecho es sacar dinero y mandarlo afuera. En algún momento, cuando haya un gobierno imparcial, se podrá verificar todas estas cifras y se sabrá, porque una de las características del señor Martínez es esconder la información. Y yo sinceramente aspiro, le deseo la mejor de las suertes a Mauricio Pozo, yo sinceramente aspiro y deseo que él no se convierta en una especie de escoba que guarda la basura debajo de la alfombra. Economista Flores. Estamos a la espera de ver, por ejemplo, de que el país conozca lo que tiene que conocer. ¿A dónde fue la plata de las remisiones tributarias? ¿A quién le perdonaron los 1.300 millones de dólares de dinero? ¿Cómo se realizaron estos pagos? ¿Qué cuentas se debitaron? ¿Cuáles fueron realmente los recursos que tenía el Ecuador y que podía haber utilizado en la pandemia cuando la gente se moría en las calles? Esto es imperdonable, no es cualquier cosa. Aquí se dejó morir a la gente por pagar los bonos. Y este no es un invento de nadie, es una realidad imperdonable. Economista Flores, buenos días. Con todos estos antecedentes, ¿qué ha pasado entonces con estos 2.000 millones de dólares últimos que fueron entregados por el Fondo Monetario Internacional? Si se hizo todo esto antes de que ese desembolso llegue. ¿Qué ha pasado con ese desembolso? Nos dijeron que se iban a cumplir los pagos retrasados con algunos sectores, que se iba a pagar a los gobiernos autónomos descentralizados, pero eso en la práctica no se ha concretado. Una de las cosas lamentables que tiene el sistema fiscal ecuatoriano y que hay que cambiar es el sistema de cuenta única. Yo no sé quién inventó este sistema de cuenta única, pero al Ecuador no le conviene, porque es una especie de saco donde se mete todo y no se sabe qué se saca para qué ni a dónde va el dinero que se saca, porque no es fungible y entonces viene de ahí mismo todo. Aquí debería haber un sistema de cuentas, por ejemplo, para el gasto de capital, para el gasto corriente, a efectos de controlar al Ministerio de Finanzas y de saber cómo está utilizando los recursos. Eventualmente se pueden transferir recursos de una cuenta a otra, pero tiene que quedar registrado para establecer un control en el manejo de las finanzas públicas. Entonces, como usted mete todo en el mismo saco, no se sabe qué va para qué, de qué fuente va para qué. Estos 2.000 millones que desembolsó el Fondo Monetario ahora último, evidentemente sirvieron para cubrir atrasos y obviamente no alcanzó para cubrir los atrasos, las obligaciones en general. Y esas obligaciones no son solamente atrasos, sino también son pagos de deuda. El Ecuador tiene pagos de deuda regular, por ejemplo, la deuda bilateral, ¿no? La deuda con los multilaterales, además. Lo que no ha pagado por efectos de la reestructuración de la deuda son los intereses y el capital
de los bonos que se comienzan a pagar desde el próximo año. Y ahora están nuevamente tratando de entrar a negociar más deuda con China, según le hemos escuchado al ministro Pozo en los últimos días. ¿Cuál sería el objetivo de concretar esas negociaciones, economista? Todas esas negociaciones que se han hecho con China y los recursos que se han recibido han servido simplemente para más gasto, porque usted no ve eso en obra pública. En realidad, cuando usted analiza el destino de los recursos, usted no ve que se haya realizado ninguna obra pública en el Ecuador. Ha servido para gasto corriente. Y déjeme darle aquí una información adicional. Primero, lo que están tratando es de comprometer recursos hasta el año 2028. Hasta el año 2028, ¿no? Eso significa más de los 4 años del próximo gobierno, lo cual me parece lamentable, ¿no? Y no estoy tan seguro que haya la base jurídica para poder hacerlo, porque es simplemente consumirse los recursos del futuro que requiere este país. Cuando usted mira la composición del gasto en el Ecuador, el gasto corriente no ha variado. El gasto corriente lo mantiene igual del gobierno. Lo que han variado son los componentes del gasto corriente. Entonces usted puede observar ahí que el enorme sacrificio de haber despedido a miles de familias y a miles de ecuatorianos del sector público reduce evidentemente el esfuerzo fiscal en sueldos y salarios. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ese esfuerzo fiscal, ese sacrificio de esas personas se quedaron sin empleo. Ha sido borrado del mapa. ¿Con qué ha sido borrado del mapa? Porque se ha incrementado de manera vertiginosa el pago de la deuda pública, básicamente los intereses. Es decir, aquí nosotros sacrificamos a las familias y pagamos más intereses. Y eso es lo que se ha hecho, exactamente eso. Es cuestión simplemente de ver la ejecución presupuestaria, que por lo demás el Ministerio de Finanzas la presenta cuando le da la gana. Economista, hace unos días el ministro de Economía, Mauricio Pozo, viajó a los Estados Unidos de gira, entiendo yo que para conseguir financiamiento, y él ha asegurado que se consiguió o está seguros 2.650 millones de dólares de financiamiento externo que llegará a nuestro país hasta finales de este año. ¿Cómo evaluar esta gira que ha hecho el ministro Pozo por los Estados Unidos y qué certeza hay de que en realidad esos recursos lleguen al país? Los 2.000 millones de dólares del fondo, hablando solo de lo que tiene que ver con los dineros del fondo, deberían entrar al Ecuador en el mes de diciembre. Yo pensaría que van a entrar en el mes de diciembre. Pero lo importante es que el gobierno utilice eso para dejar ese dinero en el Ecuador, porque eso permite reactivar la economía. Cuando usted paga a los acreedores del Estado y deja la plata aquí, eso mueve la economía. Pero si usted usa eso para pagar deuda externa y la usa sobre todo en grandes cantidades, entonces se pierde el efecto. De manera que lo que creo es que lo que está haciendo el ministro de Finanzas es tratando de garantizar el ingreso de esos recursos y de otro endeudamiento, del tal está hablando él, también con el Banco Mundial. Este es el grave problema. Esta es una economía que en lugar de funcionar con crecimiento económico, funciona con más deuda y más impuestos. Porque si usted ve, y paralelamente se ha destruido, yo he publicado las cifras de la destrucción de la inversión pública, que es gravísima, porque para citarles simplemente un ejemplo. En el año 2012, por ejemplo, tomemos el del 2016, aproximadamente habían 7 mil millones de inversión pública. ¿Sabe cuánto es la inversión pública este año hasta el mes de septiembre? 700 millones. Un corte brutal que ha venido produciéndose todos los años. Esto significa una reducción sustantiva de los recursos de sectores de salud, de educación, de seguridad social, de seguridad ciudadana. Y cuando usted hace eso, les pega directamente a la clase media y a los más pobres. Clase media que, dicho sea de paso, 300.000 personas de la clase media han pasado a la pobreza según el UNICEF. Y evidentemente cientos de miles de pobres que eran pobres han pasado a la miseria. Ya nos hemos de referir la próxima semana al trabajo de UNICEF en algo que estoy terminando en estos días, que es verdaderamente dramático lo que ha ocurrido con la pobreza en el país. Pero cuando usted hace un recorte tan brutal de la inversión pública, les afecta, como digo, a la clase media y a los más pobres, porque es la clase media y los más pobres los que van a los colegios públicos, escuelas públicas, a los hospitales públicos. Entonces, si usted les corta la inversión, les corta el personal que les atiende, como nos ocurrió cuando cayó la pandemia. Se había reducido sustantivamente el personal y se había reducido la inversión en el sector salud.
Por eso no teníamos los equipos biosanitarios, ni había la plata para comprar. Y por eso el Ecuador estuvo literalmente desamparado cuando cayó la pandemia y tuvo la empresa privada que salir al rescate de lo que pudo. Esa es la forma en que se ha manejado esta economía. Más bien dicho, el triunvirato que gobierna este país ha manejado la economía de esta manera, ¿no? Y los resultados están a la vista, ¿no? En pobreza, desempleo, batimos todos los récords. Y no es por culpa de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es multiplicar las desgracias, pero las desgracias las teníamos desde el año pasado. Si ustedes miran el desempleo y subempleo a diciembre del año pasado, ¿no? Ya estábamos casi en el 60% de desempleo y subempleo. Ahora, yo ahí tengo varias dudas, economista, que quisiera que usted nos... Una, ¿cómo si estamos enfrentando una crisis tan grave? Y esto lo conversábamos hace algunos meses con usted. El sector financiero, el sector bancario, en cambio, registra una muy buena salud, por un lado. Y por otro, a mí siempre me ha generado cierta inquietud. Y usted mencionaba hace un momento que este grave problema que nos deja esta administración, que es el desempleo, el gobierno ha tenido que desvincular ha tenido por obligaciones con los multilaterales, ¿no? Porque ellos como condiciones pedían el ajuste del tamaño del Estado. Pero han desvinculado y han notificado a miles de trabajadores, a quienes han tenido que liquidarles, es decir, pagar indemnizaciones y liquidaciones millonarias. ¿Qué tan buen negocio resulta ese para el Estado, tomando en cuenta adicionalmente que son trabajadores que van a dejar de consumir, son trabajadores que van a dejar de aportar al IES, son trabajadores que van a dejar de pagar impuestos? Es decir, el Estado finalmente termina perdiendo también. Estas dos inquietudes, economista. Bueno, primero habría que preguntarles a los trabajadores si les han pagado las liquidaciones millonarias, que yo no creo. Y segundo, en el caso que les hayan pagado, ¿en qué les pagaron? ¿En dólares o en bonos? Pero usted está observando algo que es real. El sistema financiero tiene suficiente dinero en el Ecuador. Los bancos tienen suficiente dinero. El ministro Pozo dice, y no solamente el ministro Pozo, algunas personas han dicho que no hay proyectos para presentar a los bancos y por lo tanto los bancos se quedan con la plata. Yo no creo que es eso. Yo lo que creo es que los bancos no conceden crédito fundamentalmente porque tienen temor, tienen riesgo de que no les vayan a devolver los recursos que prestan por la situación económica. Y claro, algunos proyectos no se llevan adelante porque hay tal nivel de contracción, ha caído tanto la demanda, que quienes eventualmente podrían haberse endeudado para producir más, a lo mejor piensan que no van a poder vender. Pero nosotros tenemos aquí, ahí es donde tiene que intervenir el Estado, pues. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado a través de sus agencias, como el Banco del Pacífico, como la Corporación Financiera Nacional, como el Banco Ecuador. Para eso se requiere la plata. Pero si usted toma la plata y hace prepagos de deuda externa, en lugar de salvar la vida de la gente, la salud de la gente, de salvar la economía, bueno, usted llega al nivel que hemos llegado actualmente, con un desempleo y subempleo que de 10 personas, 8 están subempleadas o desempleadas. Es algo nunca visto. Con un incremento de la pobreza, según el UNICEF, ya ni siquiera el INEP. Solo en este año se incrementa la pobreza el 10%. Estamos batiendo los récords de pobreza crítica, de pobreza multidimensional, de pobreza por necesidades insatisfechas, de pobreza por ingresos. El Ecuador bate todos los récords. Y lo dice una institución que pertenece a las Naciones Unidas. Este es el resultado de una política económica conducida de la manera que ha conducido este triunvirato de Moreno, banca y prensa, ¿no? Economista Flores, se nota la desesperación en las autoridades de conseguir todos los datos posibles y en medio de esa desesperación se llevan a cabo procesos de monetización de los activos del Estado, entre ellos el Banco del Pacífico, al punto, y en medio del secretismo, ¿no? Y CNT. Al punto que la Asamblea Nacional, también CNT es así, al punto que la Asamblea Nacional ha exhortado, ha pedido, ha exigido al presidente de la República que destituya al titular de la Corporación Financiera Nacional por no entregar la información sobre la venta del Banco del Pacífico, que es un banco público, un activo del Estado que tiene utilidades, que está bien posicionado. ¿Cómo mira usted este proceso, economista Flores? Que creo que es una de las pocas cosas por las cuales hay que felicitarle a la Asamblea, el haber no solamente exhortado, sino haber sacado una resolución para que no se venda el Banco del Pacífico, y peor, para que se venda el Banco del Pacífico como gallina flaca. Esta es la peor época, pues, para vender, en medio de una depresión. Evidentemente, en un país que está necesitado, en un país que requiere recursos desesperadamente, las ofertas son como las de los chinos, ¿no? Que dicen, usted me vende el petróleo más barato o no le doy la plata.
Entonces, evidentemente, el Ecuador pierde. Entonces, hay que tener oportunidad para poder realizar los negocios, más allá de que yo personalmente no creo que se debe vender el Banco del Pacífico. El año pasado, el Banco del Pacífico produjo 140 millones de dólares de utilidades. Pensar que se puede vender en 650 millones, un banco genera 140 millones. Mientras tanto, tenemos una deuda con la Seguridad Social. Y al Seguro Social yo creo que sí le interesa y debería interesarle. Por ejemplo, que en lugar de vender el Banco del Pacífico, en lugar de vender el CNP y las comunicaciones, le pasen buena parte de las acciones de estas instituciones al Seguro Social. Entonces, la plata queda aquí mismo y los dueños quedan aquí mismo. Pero el problema es que si usted vende el Banco del Pacífico, se va a hacer plata de bolsillo. Mire usted lo que ha pasado, Liceña y Alexis, con los 2.000 millones de plata del Fondo Monetario, el desembolso de la plata del Fondo Monetario. Se liquidó, se acabó en horas. ¿Qué cree que va a pasar si se vende el Banco del Pacífico? Va a durar horas y vamos a perder un activo importante del Estado. Entonces, ese no es el mejor camino. La deuda hay que pagarla, y el Ecuador es un país honorable que debe honrar sus obligaciones, pero hay prioridades en la vida. Pero sin sacrificar la salud de la gente. Salvar el empleo, salvar el crecimiento económico, salvar la vida de la gente. Aquí se ha hecho lo contrario. Entonces, si hubiéramos conformado el fondo del cual el Foro de Economía ha venido hablando tanto tiempo, en lugar de hacer estos pagos, porque además son pagos que se hacen, una parte de los pagos antes de entrar a la reestructuración de la deuda, y la otra parte de los pagos, la parte gorda, gruesa, se hace en medio de la reestructuración de la deuda. Es decir, algo increíble. Si hubiéramos tenido esos recursos y se hubieran canalizado a través de las agencias del gobierno, otro gallo estaría cantando en términos de la reactivación de la economía ecuatoriana, pero eso no ha sucedido. Y lo que ha ocurrido es algo curioso. El Fondo Monetario, por ejemplo, no dice nada, más bien dicho, el Fondo Monetario le exige al Ecuador que baje el gasto corriente reduciendo el empleo público, que despida a empleados. Es una de las prácticas del fondo siempre. Entonces, el gobierno les pide empleados porque es el acuerdo con el fondo. Pero el fondo, en cambio, no dice nada cuando ve que el gobierno sube dramáticamente la deuda pública y que eso significa un incremento en el pago de intereses. Tan fuerte es el incremento que ha eliminado todos los recortes presupuestarios vía empleo, por ejemplo. En este momento, en el sector privado, hay miles de personas que están ganando la mitad del salario básico unificado. Y hay miles de personas que ganan mucho menos. Les voy a dar dos datos que tal vez la próxima semana yo publicaré una nota sobre esto con seguridad. Y ahí podrán ver ustedes de mejor manera. Pero les voy a dar simplemente dos datos. Hay 1.800.000 personas en el Ecuador viviendo con menos de $1.40 al día. Y hay 3 millones de personas en el Ecuador viviendo con menos de $3 al día. Pero no solamente eso, sino que la pobreza por necesidades insatisfechas está acercándose al 60% de toda la población ecuatoriana, es decir, de los 17.400.000. Ustedes han visto las estadísticas de suicidios. Son verdaderamente terribles. Y los intentos de suicidio son todavía más. Pero no solamente tenemos este tipo de problemas, sino que es evidente, hay gente que, como se puede ver en las redes sociales, que está canjeando zapatos usados por comida. Es decir, hay mucha gente que tiene hambre en el Ecuador. Hay mucha gente que está en desesperación. El Ecuador se da el lujo de realizar unos pagos en un momento absolutamente inoportuno, cuando la economía en estos momentos podría haber estado medio sacando la cabeza con un mejor sistema de reestructuración para poder llegar a las empresas, para sostener el empleo, el consumo y la producción. Economista Flores, entonces las consecuencias son evidentes. Pues. Para ir cerrando la entrevista, porque se nos tiempo, yo quisiera que usted nos diga a Licenia y a quienes nos ven y nos escuchan, ¿cómo va a recibir el próximo gobierno, quien quiera que sea elegido en febrero de 2021, el Ecuador en materia económica? Bueno, va a recibir lo que tenemos ahora. Va a recibir lo que tenemos ahora porque no se ve que aquí se consolide o se estructure un fondo para poder reactivar la economía. Mire, lo que tenemos que reactivar es básicamente el consumo en este momento. Cuando tengamos una economía estable, pensaremos en generar ahorro. Hace muchos años, un premio Nobel de Economía, Gunnar Myrdal, un sueco, desarrolló lo que se conoce como el círculo vicioso de la pobreza, que es lo que está justamente ocurriendo en el Ecuador. Que hay una enorme cantidad de gente en el Ecuador que no puede ahorrar y que vive incluso a nivel del salario básico unificado o menos, exactamente el caso del Ecuador. Y él desarrolló toda esta teoría
mostrando que cuando eso sucede y cuando no hay ahorros no pueden planificar su futuro, y que la pobreza, ese es el mecanismo de transmisión de la pobreza de generación en generación, que significa cero oportunidades de progreso. Y esto es lo que está ocurriendo en el Ecuador. Pues esto es lo que tenemos que cambiar, esto es lo que tenemos que reversar. El origen tiene que ser la creación de un fondo que se lo puede crear, dirigido a lo que ya he hablado reiteradamente ahora, a reestructurar la economía y, por supuesto, a fortalecer el consumo y reactivar la economía, la actividad económica. Es la única forma de poder salir de un hueco, de un túnel negro como este. Así se salió de la Gran Depresión, así se salió de la crisis de hipotecas del año 2008, pero no contrayendo la economía. Es más, yo creo que esta población no da más, está realmente en el límite de su resistencia. No se debe ni se puede jugar con fuego cuando hay hambre de por medio y hay pobreza de por medio. Muchísimas gracias al economista Marco Flores, exministro de Economía, que nos ha acompañado esta mañana. Ustedes lo han escuchado y pueden sacarse sus propias conclusiones. Un panorama realmente desolador el que estamos enfrentando, economista Flores. Muchísimas gracias. Muy amable, economista. Un gusto como siempre. Punto Noticias. Audaz, versátil, frontal, comprometido con usted.